Tú eres la primicia. La primicia eres tú. Y en este tiempo, las de primicias, yo quiero compartir estos principios que tienen que ver con la maravilla, con la bendición tan grande que hay en el principio de las primicias, en lo increíble que yo no conocía, que nosotros no conocíamos, no lo comprendíamos, pero el Señor nos lo enseñó de manera especial. Y muchas veces, incluso cuando nacemos de nuevo en Cristo Jesús, a veces somos los primeritos que llegamos al Evangelio. Yo quiero saber aquí quiénes fueron el primero de los integrantes de su familia que se convirtió, que llegó a los pies de Cristo. Levante la mano, de toda su familia. Dejen la mano levantada un momentico, yo escaneo. Tremendo. Ustedes, familia, puede bajar su mano, ustedes son primicias de la bendición de Dios. Porque fueron los primeros que llegaron al Evangelio en toda su familia. En el caso de mi familia, la primera que llegó al Evangelio fue mi abuelita. Mi abuelita, Elcira Pérez, la mamá de mi mamá, fue la primera que llegó al Evangelio y ella de manera muy constante nos hablaba del Señor. Y yo me acuerdo estar muy pequeño cuando veía llegar a mi abuela el domingo y lo peor para mí como niño de esa época inconverso y filisteo, incircunciso, era ver llegar a mi abuela el domingo porque sabía que mi abuela obligatoriamente me iba a llevar a la iglesia. Mis papás, como buenos adultos, pues le decían, ay no, pues lleve a los niños. Y en realidad mi hermano estaba muy pequeño, mi hermana estaba muy pequeña, entonces prácticamente a mí me tocaba frentear, ¿sí? Me tocaba frentear a mi abuela y no le ponía muchas excusas, entonces me iba con ella de muy mala gana para la iglesia. ¿Por qué me iba de mala gana? Porque el domingo era el único día que había caricaturas en la televisión, en ese tiempo, imagínense. Y yo decía, ¿cómo me voy a perder la Pantera Rosa? No lo puedo creer. Mi vida no es lo mismo sin los pitufos. No podía vivir sin la marca Acme. Entonces, eso era tremendo en esa época. Ahora, eso que empezó a hacer mi abuela fue muy difícil porque la rechazábamos de frente, le decíamos no, a mí me tocaba porque era pequeño. Pero un día, escúcheme, ella empezó a visitarnos llevando bolsitas de comida. Mi abuelita muy hermosa siempre llegaba con algo en su mano, nunca llegó con las manos vacías a la casa. Y siempre que llegaba a la casa llevaba su bolsita de comida, de algún arrocito, de lentejas, de algo, y me decía, hola mi pastor. Me decía así, y yo ni sabía que era un pastor. Yo a duras penas sabía que era un cura, un sacerdote, el párroco. Y yo no sabía que era un pastor. Y me saludaba de esa forma. Y me saludaba, hola mi pastor, hola mi pastor. Mi mamá un día, me acuerdo mucho, que le hizo mala cara y le dijo, no le diga así, que él ni sabe qué es eso. Nosotros somos católicos. Nosotros no somos evangélicos, cristianos, aleluya, panderetudos. Nosotros somos católicos. Y mi abuelita hizo algo tremendo, un esfuerzo, una valentía por ser la pionera, la primera, la primicia de la bendición de Dios en nuestra casa. Cuando Dios nos llamó al ministerio hace 8 años, estamos cumpliendo 8 años aquí en el Cerrito como pastores, aunque ya llevábamos muchos años sirviendo al Señor en otros ministerios, pero cuando Dios nos llamó al ministerio, cuando fui a abrazar a mi abuela, ella me miraba y me decía, ¿sí ve que yo le decía que usted era mi pastor? ¿Sí ve que yo le decía que usted era un siervo de Dios? Y me repetía esto y lo decía con lágrimas en sus ojos porque ella entendió que es ser primicia. Usted es primicia de Dios para su casa. La bendición de Dios está sobre usted y a través de usted va a llenar toda su familia en el nombre de Jesús. ¿Cuántos creen eso? Dios lo va a hacer. Y para este mensaje, yo quiero que veamos la historia de 2 personas, bueno, está bien, 3 personas, si me alcanza el tiempo, maravillosas. La primera está en Génesis 25, del 29 al 34, y de la historia de Esaú con su hermano Jacob. Una vez Jacob estaba cocinando cuando Esaú llegó exhausto del campo.
Hago una pausa aquí para que todos se conecten con esta historia. Esaú es el primogénito, es el hermano mayor. Jacob es el menor. Los dos son mellizos, los dos nacieron a la vez, solo que su nacimiento fue muy chistoso porque primero sacó la manito Esaú, le pusieron un cordón rojo, por eso le llaman Edom, porque Edom significa rojo en hebreo. Y entonces, pero él no salió todo, sino que volvió y metió la mano y luego salió el hermano, como que el hermano le dijo, quítese de aquí que yo salgo primero, y salió primero Jacob y terminó siendo reemplazado desde el nacimiento Esaú por Jacob, que esto era profético porque luego, ustedes ya conocen la historia, Jacob termina robándole la bendición a Esaú. Pero ahora nos vamos a centrar en el escenario en donde Esaú tiene mucha hambre porque está exhausto y le dice, déjame comer un poco de esa sopa roja, el rojo lo tenía ahí, él era como de la América este hombre, que tienes ahí. Por esta razón, él también lo llamó Edom. Pero Jacob dijo, véndeme los derechos que tú tienes por ser el hijo mayor, el primogénito, la primicia de mi casa, de nuestro papá. Ojo, Esaú dijo, estoy que me muero del hambre, no veo la hora que sirvan el sancocho. Y muerto, no me serviría de nada toda la riqueza de mi papá. Jacob dijo, antes de ucharear, prométeme que me das tus derechos de hijo mayor. Entonces Esaú se lo prometió y así le vendió a Jacob los derechos que él tenía por ser hijo mayor. Entonces Jacob le dio pan y sopa de lentejas a Esaú, quien comió y bebió y luego se levantó y se fue. De esta manera, ¿qué demostró? Lo poco que le importaban sus derechos de ser el hijo mayor. Muy bien, como usted ya conoce esa historia, entonces aquí es donde Esaú vende, regala sus derechos como hijo mayor. ¿Y eso qué importaba? Ojo, cuando usted habla de primicias, todo lo primero tiene un significado especial en el mundo espiritual. Todo lo primero, la primer cosecha, el primer hijo, la primer cría de los animales, la primera cosa que yo hago, que quizá nadie lo haya hecho, si lo hago de primero, soy primicia a nivel espiritual, estoy ganándome una bendición tremenda. La Biblia le da un derecho especial a los primogénitos y es que recibían doble herencia. ¿Qué recibían? Doble porción. Por eso cuando Eliseo le dice a Elías, dame esa unción, le dice a Dios, yo quiero esa unción de Elías, le dice, dame doble porción. Es decir, yo quiero ser el primero, el primogénito. Quiero ser como el heredero principal de esa unción que Dios da. Oh, no solamente la doble porción, además es el liderazgo de la casa, era el que iba a reemplazar a la autoridad máxima. Significaba que en él iba a recaer toda la autoridad y la bendición, y además el manejo, el control. Y todo esto tenía derecho Esaú. Esaú era el primero. Pero fíjese lo curioso, un momento de hambre, un momento de necesidad hizo que Esaú no entendiera que él era la primicia. La primicia no es algo que yo doy, yo traigo, yo entrego. La primicia es algo que yo soy. La primicia soy yo. Diga conmigo, yo soy la primicia delante de Dios. Por esa razón, muchas veces, escúcheme, míreme acá por favor, muchas personas a veces no comprenden que las primicias no son las cosas que yo doy, sino que es la naturaleza que está en mí. Es el propósito que Dios ha determinado para mi vida. Dios quiere darte más a ti porque eres su hijo. Dios quiere bendecirte de manera sobrenatural porque eres su hijo. Pero Esaú, en un momento de necesidad, perdió de vista la importancia de ese llamado maravilloso que él tenía de hacer de su familia una familia particularmente bendecida por Dios. Por eso, cuando
la Biblia habla de que la primicia somos nosotros, es porque nos está invitando a que usted sea pionero, a que usted sea el primero, a que usted sea el que tome en el nombre del Señor la autoridad en su hogar, en su casa. Este año el Señor va a levantar tu vida como un instrumento de bendición para tu casa, en el nombre de Dios. Pero Esaú no lo valoró. Por eso el primer punto que le quiero regalar, si usted lo quiere tomar en su corazón, es, número uno, valora tu lugar. ¿Qué tienes que valorar? Tienes que valorar el lugar que Dios te dio. Esaú, insisto, se enamoró de un plato de lentejas. Y esto es bastante extraño porque yo, por ejemplo, cuando leo ese pasaje, me enojaría mucho con Jacob. Porque Jacob es una abeja. Aprovecha la debilidad del otro y se le queda con el petróleo. Digo, con la comida. Aprovecha la debilidad del otro. El que lo entendió, lo entendió. ¿Sí? Ojo, aprovecha la debilidad del otro y se le queda con la lenteja. Es como si usted le ofreciera a alguien que llega a su casa de visita, mijo, ¿quiere café? Ah, sí, pero me firma aquí las escrituras de la casa. Pero calmate, nomás te estoy ofreciendo café. Ah, sí, pero prométame que me va a entregar su casa. ¿Usted le daría café? No. Evidentemente no. ¿Por qué? Porque finalmente es algo demasiado ilógico, algo insólito, pero muchos de nosotros estamos viviendo la vida cristiana regalando el lugar que Dios nos dio. Regalándolo por cualquier cosa. Ay, no, a mí no me gustan los problemas, los conflictos, para que mal tiempo sobra, entonces yo mejor me quedo callado. Cuando ves injusticia, cuando ves pecado, cuando ves cosas que no están bien, tú deberías entender que tú tienes un lugar de parte de Dios para hacer su voluntad, para moverte, manifestarte, para que las cosas cambien. Pero ¿qué hacemos? No, prefiero comerme el plato de lentejas callado en la boca. Y regalamos el lugar que Dios nos dio. Dios te puso en esa empresa en donde estás. ¿Sabes para qué? Para que seas primicia. Para que hagas algo que los demás no han hecho. No, la gente cuando llega a las empresas dice, a donde fueres, haz lo que vieres. Si veo que todo el mundo a las 5 ya están empacando para irse, aunque la salida es a las 6, yo también hago lo mismo porque yo no voy a ser el sapo de la empresa. El que los va a hacer quedar mal a todos porque después los demás van a decir, vean, es que como ese evangélico es bien bruto. ¿Cómo se le ocurre regalarle su tiempo a la empresa? ¿Cómo se le ocurre hacer las cosas bien? Si aquí este chanchullo llevamos años haciéndolo, usted coma callado. Usted quédese calladito, si no lo untamos y lo hacemos salir de aquí. Pero ¿cuántos son primicias? ¿Cuántos son primicias de Dios? Valora el lugar que Dios le ha dado. Hay mucha gente que valora más el poquito salario que les llega de esa empresa en lugar de valorar la bendición de Dios que no tiene límite, que es sobrenatural. Si no quiere decir amén, tranquilo. No me preocupe que estamos en primicia. No me preocupe. Yo entiendo que muchas veces Dios nos pone en sitios donde Él necesita una herramienta de transformación y dice, voy a poner a mi hermanito, a mi hijo, a mi hija, a estos hermanitos los voy a poner en este lugar para que haya transformación. Y ellos regalan la primogenitura. Se quedan callados, no predican, me gusta el sonido. Se quedan callados, no hacen nada, no predican, no hablan del Señor, no oran, no hacen nada diferente, se quedan callados y regalan su lugar, su espacio. A veces en las fiestas de Navidad las familias necesitan una oración y el que tiene que tomar la vocería, la intención, la primicia es el cristiano evangélico nazareno cerriteño. Pero no, muchas veces no falta el Esaú que está pegado del plato de comida, de las 12 uvas, que está pegado de la natilla y no hace lo que Dios necesita que usted haga. Y yo le digo de parte del Señor, el 2026 va a ser el año en donde vas a recuperar tu lugar en el nombre de Jesús, a donde Dios te puso, a donde Dios te envió, allá vas a hacer su voluntad y vas a vivir para el Señor. No le tengas miedo a nada.
No que de pronto le caigo mal a la gente, que de pronto me echan, no que de pronto aquí no va a pasar algo bueno. No importa, no le tenga miedo a nada, haga la voluntad del Señor, el Señor lo va a respaldar. Número 2. Bueno, vamos a leer Santiago capítulo 1, versículo 18, que afirma que usted es la primicia. Dios nos dio la nueva vida por medio del mensaje de la verdad para que seamos los hijos mayores, los primogénitos de ¿qué? Ojo, ¿para qué Dios nos dio vida nueva? Para que seamos los hijos mayores. ¿Cuántos primogénitos hay aquí? Yo soy primogénito, mi hermosa es primogénita, Samantha es primogénita. Levante la mano, yo veo a los primogénitos. Uy, un aplauso para los primogénitos, hermano. Bien. Ahora, los que no están aplaudiendo es porque les da rabia no ser el mayor. Pero usted también es el hijo mayor de la creación, puesto ahí por la nueva vida que Dios le ha dado. ¿Me está comprendiendo? ¿Aló? Esto es muy importante, porque significa que tú eres el más responsable, el más visible, el más importante. Dios tiene algo maravilloso guardado para aquellos que están allí, siendo los hijos mayores de toda la creación. El otro pasaje, Joshua, Romanos capítulo 8, versículo 23. Me fascina. No solo el mundo, sino también nosotros sufrimos, pero ya tenemos el Espíritu como anticipo, como primicia de la promesa de Dios. Ahora esperamos que Dios nos dé todos los derechos como hijos suyos cuando nuestros cuerpos sean liberados. Escúchame. Usted es primicia de Dios porque el Espíritu Santo que está en usted y que está en mí nos ha sido dado anticipadamente para que creamos en que Cristo viene por segunda vez. Creamos en la redención que se va a completar en gloria con Cristo Jesús. Ahora, escúcheme esto. Este año es el año de la manifestación gloriosa del Espíritu Santo. Es un año donde el Espíritu Santo nos va a llenar de una manera sobrenatural. ¿Usted lo cree? Si usted lo cree, entonces el desafío de todos los que estamos acá es empezar a pensar, a entender en dónde Dios quiere llevarme para ser el número uno. Número uno. No el número uno por competencia, sino el número uno por primicia. Es el primero que hace esto, el primero que vive esto, el primero que siente esto, el primero que... Se lo voy a decir de esta forma. Si nadie en tu familia tiene un matrimonio exitoso, tú vas a ser el primero en tenerlo. Si nadie en tu familia está sirviendo al Señor con toda su casa, desde el menor hasta el mayor, tu familia va a ser la primera en hacer eso en el nombre de Jesús. Si nadie en tu familia tiene casa propia, carro propio, usted va a ser el primero en tener esa bendición. Si usted... En su familia todo el mundo hace lo que le da la gana, vive en fornicación, y usted va a ser el primero consagrado, lleno del Espíritu Santo, que va a abrir la bendición de Dios en sus generaciones. ¿Cuánto lo creen? Punto número 2. Limpie su raíz. Y aquí está la historia de otro hijo mayor llamado Rubén. ¿Cómo se llama? El primero, ¿cómo se llamaba? Esaú, que no valoró su lugar, que no cuidó su lugar. Pero acá está Rubén en Génesis 49, del 1 al 3. Luego Jacob, que usted ya sabe la historia de Jacob, ¿no? ¿Sí se acuerdan de lo que acabamos de ver, ¿no? Que le quitó, le compró, entre comillas, la bendición a su hermano. Pero después de que la compró, se la robó. Bueno, eso es un cuento tremendo. Luego Jacob llamó a todos sus hijos y les dijo: acérquense y les diré lo que les va a pasar en el futuro. ¿Era adivino o qué? No, es que la bendición, Jacob sabe bien qué es bendecir a alguien. Escúcheme, Jacob sabía que orar por alguien es determinar su futuro. Cuando usted ora por sus hijos, usted no les está dando consejos. Usted está determinando espiritualmente: este hijo va a servir al Señor, como hacía mi abuela conmigo, mi pastor. Y yo ni sabía que era eso. Y ahí está el Espíritu Santo hablando del destino. Versículo 2. Acérquense, dice a Jacob. Jacob ya abuelo, ya bien. Con ganas, con pensión. Hijos de Jacob. Escuchen a Israel, su papá. Rubén,
Tú eres mi hijo mayor, el primogénito, mi fuerza y la primera muestra de mi hombría. Tú fuiste el más honorable y poderoso. ¿Lo está bendiciendo, sí o no? Ayer Samantha cumplió 15 años, para la gloria de Dios. Pero, ayer, a eso de las 3 de la mañana, mientras caían bombas por allá en Venezuela, yo me levanté a orar por Samantha. Y le escribí una carta. Y estuve orando por ella, porque ella fue la que nos permitió el honor de ser papás. Me acordaba de la forma en la que nos dimos cuenta que estábamos en embarazo y todo el proceso de crecimiento de ella y todo lo lindo que el Señor nos ha permitido vivir. La vida que Dios le dio a Samantha es parte de una historia que Dios quería poner en nosotros para enseñarnos a ser papás. Es decir, Jacob le está diciendo a Rubén, tú me enseñaste a ser papá. Tú me enseñaste a hacer algo que no sabía cómo podría pasar, porque todos los papás tenemos temores. Todos los papás inicialmente, por eso con el mayor, o con el primero, el primogénito, con el primer hijo, cometemos muchos errores y nos asustamos. Yo me paraba toda la noche a ver a Samantha dormir porque no sabía si estaba respirando. Y que los bebés tienen esta respiración cuando están dormidos, que como que se quedan ahí. Y uno cuenta como 1, 2, 3, hasta que y uno, ay, está vivo. Está vivo. Y yo me quedaba allí. Para el segundo, para Joel, a los 6 meses dormía en su propia habitación. Me interesa muy poquito si respiraba. Porque ya yo estaba tranquilo que respira. Que si siente que algo lo ahoga, pues se para y grita y llama. Y uno va, eran como 4 habitaciones al lado. Era cerca. Pero con el primero uno es lleno de miedo. Y Jacob le dice a Rubén, tú eres el que me enseñó a ser papá. Pero regálame el versículo que no te puse solamente para que no lo fueras a poner. El 1:4. El versículo 1:4. Mire lo que Jacob le dice a Rubén. Pero Rubén, eres incontrolable como el agua. No seguirás siendo el más honorable por haberte metido en la cama de tu papá. ¡Ay, el Rubén Joel! Llevaste vergüenza a mi cama, la cama en la que te metiste. Es que hay un bochinche tremendo. Rubén, el Rubencho, el primogénito, el líder del hogar, el que iba a heredar la doble porción, cometió incesto con una de las esposas de Jacob. El muy sinvergüenza. Y esto es algo gravísimo, tan grave que por eso perdió su primogenitura. Lo mismo que hizo Esaú, solamente que por una cuestión de inmoralidad. Escúchame lo que le voy a decir. ¿Cómo se llama el punto número 2? Limpia tu raíz. Escúchame, lo que usted y yo hacemos, nuestra vida personal, puede afectar el lugar que Dios nos ha dado. Si usted y yo no nos arrepentimos de nuestros pecados, de nuestro pasado, de nuestra maldad, de la inmoralidad, no vamos a poder limpiar nuestra raíz generacional. Cuéntele a su familia de dónde lo sacó Dios. Muchos aquí no sabían del chisme de Rubén y se acabaron de dar cuenta. Y ahora saben por qué Rubén perdió ese lugar. ¿Sabe quién quedó como hermano mayor de las 12 personas que habían sido nacidas del vientre y de las entrañas de Jacob? José, el menor, el penúltimo. Recibió doble porción, 2 pedazos de tierra, Efraín y Manasés. Porque no hay un pedazo de tierra que diga José. Porque era tanta la bendición de José que tocó ponerle el nombre de los 2 hijos, Efraín y Manasés.
¿Por qué es esto importante? Escúcheme, mi hermano, porque el 2026 viene cargado de muchas bendiciones. No se las dejen quitar en el nombre de Jesús. Determínese y dígale a su familia, familia, yo quiero que nos sentemos a orar y vamos a limpiar nuestra raíz espiritual. Vamos a orar. Vamos a pedir al Señor que el pasado no influya en el futuro, porque yo no me quiero perder la doble porción de bendición que Dios tiene para nosotros. Y dígale a su familia, vamos a orar sin juzgarse, pídanse perdón, dígale al Espíritu Santo. Mire, esto es tan lindo hacerlo fuera de la época de diciembre, porque en diciembre todo es que los villancicos y que la novena y que la risa y todo. Ahorita en enero ya la gente ha aterrizado. Ahorita la gente ya está acordándose que se endeudó. Ya la gente está más calmada, ¿sí? Esta quincena es larguísima. Usted siente que nunca va a llegar el 15 de enero porque no tiene plata de rato. Pero tranquilo, llegará. Y mientras llega, limpie su raíz espiritual. ¿Alguien está recibiendo esto? Limpie. Jacob, para bendecir a Rubén, le explicó por qué perdió su derecho. Y le dijo, no vas a poder ser el líder. Vas a ser bendecido, pero no al punto que ibas a llegar. Por eso yo quiero animarle, familia, en el siguiente punto, por favor. Quiero animarle para que honre su familia. Punto número 3. Honra a tu familia. ¿Cuántos quieren ser primicia de Dios? Hermano, honra a tu familia. Mire, el chisme está en Génesis 35:22. Si lo quiere leer, aunque la gente ya lo sabe, mientras Israel estaba viviendo en esa tierra, Rubén se acostó con Bilhá, la concubina de su papá, e Israel se enteró. Jacob tuvo 12 hijos. Deja ese versículo allí un momentico. Porque si la Biblia fuera ilustrada, o fuera un Facebook, o fuera un Instagram, aquí habría una foto fea. Fea, una foto horrible. Una foto de un incesto. Una foto muy maluca. Pero la Biblia es tan poderosa, escúcheme, que no esconde el pecado del ser humano, sino que muestra la misericordia de Dios con el ser humano a pesar de su pecado. Y por eso es lindo limpiar la raíz. Familias, mírenme, no escondan el pasado suyo, ni de su familia, ni de sus generaciones. Límpienlo. En vez de decir, no se habla de Bruno. No se habla de eso. No, que yo tuve un tío loco que fumaba, que era reggae, que no, no hable de ese tío. No hable de ese tío. No se habla de ese tío loco. No, que había un abuelo que eso metía con todas las del cerrito y no. Que usted tiene primos regados y hermanos regados por todo el pueblo. Eso no se habla. No, en vez de callarse, de ocultar, limpie su raíz. ¿Alguien está entendiendo eso? Limpie su raíz, pida perdón por ese pecado, háblele a sus nietos de que tienen que estar prevenidos contra eso, porque es una inmundicia que puede afectar sus generaciones. Y en el nombre de Jesús, sus generaciones van a ser santas para la gloria de Dios. Amén. Por eso pone el siguiente versículo, el de Romanos 11:16. Y este es la revelación máxima que Dios nos dio para entender las primicias. Si el primer trozo de pan, aquí tengo pan, ¿puedo coger ese pan? No, dicen allá, ya lo cogí. Si el primer trozo de pan fue dedicado a Dios, entonces todo el pan está dedicado a Él. Si las raíces del árbol fueron consagradas, entonces las ramas también están consagradas. El primer trozo de pan es consagrado. Y aquí Jesús, ya que estamos en Santa Cena, pues aprovecho para hacer esto. La Biblia dice, Jesús, dice la Biblia, el día que fue entregado tomó pan y lo entregó a sus discípulos, ¿cierto? Pero no dice lo entregó, él dice lo partió y lo entregó a sus discípulos. ¿Sí o no? Esto fue lo que hizo. Y luego el otro discípulo recibió ese trozo y lo partió y lo entregó. ¿Pero quién lo partió primero? Jesús partió el primer trozo de pan, consagrando el resto del pan para que los demás lo pudieran tener. ¿Estamos de acuerdo? Esta es la revelación, lo importante. Escuchen, el primero que comparte, consagra. El primero que comparte, consagra. No, que en mi familia ni siquiera jugamos amigos secretos. Mi familia no es tacaño y no me dieron nada. En mi familia, mejor dicho, aburridísimos. Compraron un pollo asado y con eso hicieron la cena de Navidad.
No importa. Usted sea el primero que comparta y al compartir consagra el resto. Y cuando usted siembra en quien no ha sembrado en usted, usted está rompiendo esa maldición y está levantando una nueva generación de bendición, de abundancia, de prosperidad, de guía de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Eso fue lo que hizo Jesús. Jesús rompió esa maldición. Esa maldición de no tener para dar. ¿A usted no le parece triste no tener para dar? Sí. Hermano, le tengo que decir que las primicias para mí eran una cosa horrible en la iglesia. Cuando yo era una ovejita común y corriente, la ovejita negra de la iglesia. Hermano, para mí era horrible porque no tenía para dar. Y lo que tenía a veces era demasiado poquito, demasiado poquito. El pastor tenía muy claro quiénes ofrendaban y quiénes no. Y a mí no me tenía en esa lista, porque yo daba muy poquito. Imagínense. Y yo me sentía mal, porque a todos nos gusta dar para la obra de Dios. Pero un día, hermano, yo entendí eso. Y le dije al Señor, Señor, ayúdanos. Y con mi esposa, con lágrimas, en la época más difícil de nuestra vida, dimos una primicia, una ofrenda en un enero, hace ya 10 años más o menos. Y en ese enero, hermano, con lágrimas, porque fue con mucho esfuerzo que sacamos ese dinero, a costa de no tener para comer o para pagar o para cumplir, sacamos esa ofrenda con lágrimas. Con eso no le estoy diciendo que usted haga lo mismo, deje que Dios se lo revele. Deje que Dios le hable, deje que Dios lo ministre y le diga qué hacer. A nosotros Dios nos dijo esto: ustedes tienen que ser los primeros de su casa que hagan lo que nadie más ha hecho, entregar un sacrificio delante del altar de Dios. Y metimos esa ofrenda ahí en la iglesia del Nazareno con lágrimas. No le estoy exagerando nada, con lágrimas. Y en ese año, de manera especial, antes de los primeros 3 meses, ya habíamos pagado la cuenta, la deuda más grande que teníamos con los bancos. Antes de 3 meses ya la habíamos pagado de manera sobrenatural, ganándonos menos del salario mínimo. Que ahorita el salario mínimo está bueno. Antes no. Y yo le digo, hermano, yo dije, caramba, esto es solo un milagro de Dios. Solo Dios. Ese año terminamos sin deudas. La última persona que nos dio una ofrenda, escuchen, en esa época para salir de las deudas fue el pastor Alberto Herrera, el pastor. Nos llamó sin nosotros haberle dicho nada le habíamos dicho. Y nos entregó una ofrenda que era exacto lo que nos faltaba para cumplir ese mes. Y a partir de ese mes nunca volvimos a pedir prestado para nada. Ese año fue el año en que se abrió los cielos a favor nuestro, porque alguien hizo algo que nadie estaba dispuesto a hacer, y era consagrar nuestra vida en primicia para Dios. Y empezamos a creerle al Señor. Poco a poco, cada año el Señor nos ha mostrado mucho más. Pero yo le digo en el nombre del Señor, este es tu año, el año de la bendición y los cielos abiertos para ti y para tu casa en el nombre de Jesús. Tu matrimonio va a estar bendecido desde la raíz hasta los frutos. Tus hijos serán fruto de bendición en el nombre de Jesús. Como yo dije que iba a terminar antes, voy a terminar 1 minuto antes. Último punto. Aprovecha tu año. Iglesia, aprovecha tu año. 2 de Corintios, capítulo 8, del 1 al 15. Voy a tratar de leerlo rápidamente, pero siga la historia, porque ya vimos la historia de Saúl, la historia de Rubén, pero la última es la historia de Pablo solicitando una ofrenda para una iglesia que estaba en un momento de crisis. Y léalo conmigo y aproveche su año. Hermanos, ahora queremos que conozcan el generoso amor que las iglesias de Macedonia han recibido de Dios. Ellos han pasado por muchos sufrimientos, viven en la pobreza, pero a pesar de ella y de las dificultades, que han sido muy generosas, porque están llenos de ¿qué? Una persona aburrida y mal geniada no es generosa. Les puedo asegurar que ellos dieron todo. ¿Cómo lo dieron? Todo lo que damos, todas las ofrendas, todas las primicias, todos los diezmos son voluntarios. Y hasta entregaron más de lo que podían. Incluso nos han rogado una y otra vez que les demos el privilegio de participar en esta ofrenda
para el pueblo de Dios. O sea, estaban desaforados por dar. No dieron simplemente de la manera que esperábamos, sino que primero se entregaron al Señor, porque ellos son la primicia, no lo que dan. Primero te entregas, te consagras, y luego das, y luego a nosotros, siguiendo la voluntad de Dios. Por eso le rogamos a Tito que terminara de recoger la ofrenda, su ofrenda bondadosa, para que él, ya que él fue quien empezó a recogerla. O sea, Tito, que luego era el pastor, organizara esta ofrenda. Ustedes son ricos en todo. Iglesia de Nazareno, ¿ustedes son ricos? Ojo, ¿y qué son ricos? En fe, en habilidad para hablar, en conocimientos, en buena voluntad para ayudar y en el amor que han aprendido de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Por eso dice Pablo, esperamos que al ayudar en esta ofrenda bondadosa también demuestren su generosidad. Pero esto no lo dijo como una orden, o sea, no los está obligando. Lo que quiero es que vean que otros están decididos a ayudar para que así ustedes demuestren que su amor es verdadero. Ustedes conocen el generoso amor de nuestro Señor Jesucristo, quien siendo rico se hizo pobre por ustedes, para que por medio de su pobreza ustedes, Iglesia del Nazareno, se hicieran ricos. Les doy mi consejo sobre este asunto. Ojo, un consejo. Pienso que ahora les conviene aprovechar esta oportunidad, ya que hace un año ustedes fueron los primeros en dar, e incluso fueron los primeros que quisieron hacerlo. Terminen entonces ahora lo que comenzaron y den de lo que tienen. Así demostrarán que la buena voluntad que mostraron al principio era sincera. Vamos a pausarlo hasta ahí. ¿Cuántos aman la palabra de Dios? Iglesia del Nazareno, aprovecha tu año. Este es el año, esta es la oportunidad de hacer algo diferente, de ser los pioneros, los primeros, los que hacen algo que los demás quizá no han hecho. Y no tengas temor, porque cada vez que usted pone el pie para decidirse a hacer algo que ningún otro ha hecho, ¿sabe quién lo respalda? Dios Todopoderoso te respalda. Y dice, esta entendió que es ser primogénito, que es ser la primicia, y lo voy a bendecir el doble, lo voy a respaldar el doble, lo voy a ungir el doble, y el poder de Dios se manifestará en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Póngase de pie, mi hermano, y vamos a darle gracias al Señor.